Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a hablar acerca de este libro, El Bardo Eterno, Rubén Darío, el poeta universal de Centroamérica, de Francisco Javier Bautista Lara, que ha encontrado un motivo de vida en escribir. Es más, está dando cursos, digamos, por decirlo muy pomposamente, cursos de escritura, ¿no? Para quienes, porque vos no estudiaste literatura. No. ¿Ah? Es decir, autodidacta. A vos te gustó, leíste, te gustó y dijiste, bueno, vamos a empezar. Y por ahí empezaste y fuiste mejorando el asunto. Está Francisco Javier Bautista Lara con nosotros, que es el autor del libro. Está el doctor Luis Humberto Guzmán, que representa el grupo editorial LEA. Muchas gracias por estar, que es el grupo editorial que se encarga de esta publicación. Empiezo preguntando, a ver, y si vamos por el grupo editorial tal vez. ¿Por qué Rubén Darío? Bueno, precisamente porque es el bardo eterno y es el bardo de Nicaragua, es el príncipe de las letras castellanas. En fin, Darío es un símbolo para los nicaragüenses, es un motivo de unidad, es la nave insignia del país. Entonces, en el bicentenario de la independencia pensamos que era importante lanzar una obra de esta envergadura, pues como el bardo eterno. En realidad, Lea, este es el segundo título que publicamos sobre Darío. El primero queda largo en el tiempo, quizás hasta 30 años atrás, y era una introducción al estudio de Azul, de un nicaragüense de origen chileno, que lo escribió y pues lo publicamos en Nicaragua. Ya queda muy lejano, pero Darío es un tema en Nicaragua. Creo que es poco leído Darío todavía en Nicaragua, entonces hay que hacerle más énfasis, más empeño. Fidel Coloma hizo una gran contribución con esa introducción al estudio de Azul, porque anoche Francisco decía que el primer libro que uno debería leer si quiere introducirse en el conocimiento dariano, pues debiera ser Azul. Pues Fidel Coloma hizo la contribución de decir cuál es el aporte de Azul, por qué se hizo ese compendio, por qué se llama Azul, y una interpretación literaria sobre el libro. Entonces, pero la razón por la cual nos ocupamos ahora en el bicentenario de la independencia es porque Darío, pues, es el bardo eterno para nosotros y es la nave insignia, pues, de la nacionalidad. Según yo, los nicaragüenses nos sentimos orgullosos de Rubén Darío y decimos Rubén Darío, el poeta Rubén Darío, el padre del modernismo Rubén Darío, pero lo decimos casi del diente al labio, porque como usted dice, doctor, nos hace falta leer más a Rubén, conocerlo más a Rubén Darío, pese a que de Rubén Darío se han dicho cualquier cantidad de cosas, a favor y en contra, ¿no? Pero bueno, yo ahí francamente, con toda franqueza, quiero reconocer una gran contribución de Francisco, porque ha sido un promotor de Darío, del conocimiento sobre Darío. Yo a Francisco le he dicho que él dio un ciclo de conferencias sobre Darío, que espero que él me dé la oportunidad de transcribirla y publicarla bajo el título de una introducción al estudio de Darío, porque realmente es una introducción. Dice cómo se fue formando la personalidad de Darío, en qué radica la grandeza de Darío, cómo estudiar a Darío, en fin. Esa es una manera también de divulgar más sobre Darío. Creo que hay ediciones sobre Darío que merecen más difusión. Por ejemplo, la autobiografía de Darío usted la puede comprar hoy en Managua por 50 Córdoba. O sea que es un precio irrisorio, pues, en todo caso accesible. Sí. Pero hace falta ponerle más interés, más empeño. Creo que Francisco ofrece una visión fresca sobre Darío cuando dice, por ejemplo, que es un emprendedor. El término emprendedor actualmente se asocia
con emprendimientos exclusivamente de tipo empresarial, Sí, de económico, negocio, hacer negocio. hacer negocio. Pero el emprendimiento, ser precursor también de una carrera, de un conocimiento, también tiene esa dimensión. Entonces yo creo que ahí nos hace falta pues más conocimiento, más voluntad, más ganas de leer a Darío. Como usted dice, Néstor, hay una propensión a elogiar y a ensalzar a Darío, aun cuando no tengamos suficiente conocimiento de él. Alguna vez le pedí a una firma encuestadora que preguntara sobre la lectura de los nicaragüenses. Y me parece que la primera respuesta sí la tomé por verosímil. ¿Cuál es el libro más leído en Nicaragua? ¿Cuál se imagina usted que es? No sé, podría ser de un autor más contemporáneo. La Biblia. La Biblia, ok. Ajá, sí. Ahora, eso me pareció verosímil por el número de personas religiosas en Nicaragua, sean católicas o no católicos, pero bueno, hay una lectura de la Biblia. Pero el autor más leído después de la Biblia es Rubén Darío, según la declaración de los nicaragüenses. Yo ante eso estoy un poco escéptico, porque el número de títulos publicados y disponibles sobre Darío no alcanza para que tengamos una lectura masiva. Solo que contabilicemos ahí la obligatoriedad que tenemos de leer a Rubén Darío en la escuela. Bueno. Que yo no la contabilizaría por cuanto no es de disfrute. Es decir, es raro un estudiante que disfrute esa obligación. Esa obligación. Sí. Pero vaya pues, Darío tiene un reconocimiento merecido de ser uno de los símbolos más altos de la nacionalidad, y la simpatía y el orgullo que nos provocan los nicaragüenses. Nos da una seña de identidad muy clara, muy categórica. Creo que hay que avanzar en el tema de un mayor conocimiento sobre Darío. En eso estamos. Sí. Y vos, Francisco Javier, ¿por qué Rubén Darío? Porque, a ver, pasaste 10 años en investigación para sacar este libro. Este libro, que es una compilación de 2 publicaciones anteriores tuyas, como se dice, corregida y aumentada, ¿no? Sí. Mira, quisiera agregar a lo que dijo el doctor algo más. Él dijo emprendedor, pero yo utilizo la palabra emprendedor de éxito. Porque ¿cuál es la verdad? Hay muchos que emprenden y se quedan en el camino. El problema es cómo iniciar un emprendimiento y no quedarte en el camino, y no agotarte en el camino o no desmotivarte en el camino. Entonces Darío tiene la cualidad de la persistencia, que ayer hablamos también de eso. Esa cualidad de la persistencia es un insumo fundamental del emprendimiento, porque nadie va a esperar emprender algo por muy, digamos, extraordinario que sea la idea, que ya a la semana o al mes ya eso tuvo éxito. Eso no funciona así. Es que vos sabes perfectamente bien que el emprendimiento empieza por la investigación, la innovación y luego la acción sobre este tema. Es decir, eso es un emprendimiento. Eso lo encontramos efectivamente en Rubén Darío. Claro. Es decir, Rubén Darío investiga el romance francés, busca un nicho, digamos, de acción y emprende su acción, y ahí está Azul, que es un libro afrancesado, dice Valera. Sí. Pero entonces el tema es que Darío es un emprendedor de éxito, que no se queda en el camino, que continúa de manera persistente, lo cual es una cualidad a aprender. Y aquí viene otro elemento, y voy a usar una palabra que puede resultar incómoda para algunos. Hay que buscarle y encontrarle a Darío la utilidad práctica. Es decir, ahora, ¿por qué leer a Darío? ¿O por qué conocer a Darío? Espérate, antes que nos metamos a eso, ¿esas son tus razones para investigar vos a Darío? No, mis razones para investigar a Darío comienzan de otro tipo, y es la simple curiosidad. Es la simple curiosidad. Es la curiosidad de hacerse preguntas, y que la pregunta, al obtener una respuesta, te lleva a otra pregunta, y así sucesivamente. Esta investigación no es solamente consecuencia de leer, sino que de releer, de tratar de leer con otros ojos. No sé si me explico en esa afirmación. Es decir, no se trata de repetir la marcha triunfal, o repetir Margarita, o Fatal, etcétera, sino que tratar de identificar las circunstancias o los factores que están detrás de esa creación literaria
el camino recorrido por esa persona, y ahí me llevó entonces al punto que yo decía, es decir, ¿cuál es la utilidad? Es decir, yo creo que hay una primera utilidad, como él es escritor, la primera utilidad es que yo disfruto leer su creación literaria, disfruto leer su prosa, disfruto leer su poesía. Entonces la utilidad de placer, digamos de diversión, sí. Tengo esa utilidad personal porque me gusta la literatura, pero hay mucha gente que no encuentra su utilidad porque no le gusta la literatura. Entonces, en ese camino de búsqueda, de investigación, de leer y releer, encuentro otro elemento. Él recorrió un camino de vida, tuvo una experiencia de vida, tuvo multitud de encrucijadas en la vida sobre las cuales fue decidiendo y actuando. Y eso es una experiencia de vida que puede ser valorada y sistematizada e identificada como otra utilidad. De tal forma que aquí encuentro una utilidad que va más allá del placer de leer su obra, que yo pues siempre lo he tenido, y la mayoría creo que los nicaragüenses tenemos. Pero también hay una tercera utilidad, es decir, y es la utilidad de la identidad, del afecto. Por la coincidencia, somos nicaragüenses. Entonces, es decir, de repente vos decís, este nicaragüense llegó tan alto, tan importante, porque cuando voy a Madrid, cuando voy a Buenos Aires, cuando voy a El Salvador, hay una calle, un parque, un monumento, una librería, una biblioteca, una escuela que se llama Rubén Darío. Entonces, es muy obvio que uno, nicaragüense, en el extranjero, escucha y ve el nombre, el monumento, el rostro de este. Entonces, yo digo, entonces, es como hay una tercera utilidad. Entonces, estas tres utilidades, el placer de leer, de disfrutar el texto, que es, yo diría, la utilidad inmediata en mi caso. La segunda utilidad, que yo la identifico después, y es eso, esa vida recorrida de Darío como una metodología de vida, como una serie de elementos prácticos que pueden ser útiles, como la persistencia que dije al principio, emprendedor de éxito, es parte de su utilidad común, que va más allá de que te guste o no la literatura. Y la tercera, que está vinculada a la nacionalidad nicaragüense, centroamericana, hispanoamericana, porque ese orgullo no es solamente nicaragüense. Darío tiene la virtud de que es más allá que nicaragüense, de tal forma que los argentinos con facilidad se confunden y piensan que es argentino, y los chilenos también, y los latinoamericanos, si están en Europa, en París, etcétera, y ven plaza, parque, Rubén Darío, es decir, ellos saben que ese es un precursor de la lengua española y se sienten próximos a él, porque él dijo una cosa muy interesante, dijo, mi lengua es la lengua patria, es decir, la patria es su lengua, y se sintió español en España, y argentino en Argentina, y salvadoreño en El Salvador, y siempre nicaragüense. Nunca renunció a ser nicaragüense, aunque tuvo 2 veces oportunidad de hacerlo. Es decir, pero eso es interesante, porque, mira, para que uno haga algo, cualquier cosa que uno vaya a hacer, llámese investigación literaria, llámese estudiar a Darío como un aficionado, como sea, uno necesita tener un motivo. Y esos son los 3 motivos que yo planteo. Esos son los que encontraste. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara y el doctor Luis Humberto Guzmán por la publicación que se presentó oficialmente este miércoles en el Teatro Nacional Rubén Darío de el bardo eterno Rubén Darío, el poeta universal de Centroamérica. El poeta universal de Centroamérica. Explicaban ustedes que Rubén Darío tenía una preferencia o una tendencia centroamericanista de allá de los 1820, cuando empiezan a bullir los vientos de independencia en Centroamérica, pero al mismo tiempo la unidad centroamericana, porque hay que acordarse que no fue solamente independizarnos, sino se planteó el tema aquel de la federación. Está Morazán con su idea centroamericanista, el mismo Sandino, que tiene
idea centroamericanista bastante más tarde que Rubén Darío, pero Rubén Darío centroamericanista. Mira, quisiera reconocer que el título es una marca del doctor Guzmán. Es decir, él identificó ese título y me parece que es muy pertinente. Mira, el centroamericanismo de Darío tiene dos orígenes. El primer origen es el discurso que él escuchó desde temprano, que era un discurso unionista. ¿Quién era su padrino? Máximo Jerez, liberal. Y el círculo familiar inmediato de Darío era liberal. Y los liberales de esa época, que están en oposición, porque el gobierno lo ejercen los conservadores, tenían un pensamiento unionista centroamericano. Ese es el discurso, el mensaje que él escucha en sus primeros 10 años de su vida, ¿verdad? Entonces, la influencia es emocional, mental, cotidiana. El pensamiento unionista es consecuencia de su vínculo de origen, que está vinculado con un pensamiento liberal de la época. El segundo elemento centroamericanista que lo consolida, diría yo, son las relaciones afectivas que se construyen en esos primeros años de su vida. Yo diría en los primeros 20 años de su vida. Resulta que el primer país al que viaja es El Salvador. Y ahí tiene un amigo entrañable, Francisco Gavidia, que le abre las luces sobre el verso alejandrino francés. Y él le tiene un gran agradecimiento a Gavidia, del cual se hace amigo. Ahí fortalece un vínculo centroamericano. Incluso si nosotros tuviéramos que decir dónde nace el modernismo nace en León, Managua y San Salvador. Esas son las tres ciudades que construyen o siembran la semilla modernista en el pensamiento de Darío. Entonces, ahí está el vínculo salvadoreño. Pero después de Salvador, vos tenés que él había conocido a una muchacha, que fue su primera esposa, Rafaela Contreras, que estuvo en León cuando era niña, aunque él no se acordaba. Y su padre, o el suegro, hondureño, diputado hondureño, que vivió en León, era un gran jurista, destacado, político centroamericano. Y todos esos tienen un pensamiento centroamericano, es decir, liberal también. Entonces Darío se casa después con Rafaela Contreras en El Salvador. Pero resulta que Rafaela Contreras nació en Costa Rica. Sí. Y la madre de Rafaela Contreras es costarricense. Ahí va sumando vínculos. Es que ahí, a ver, padre hondureño, madre costarricense, viven en Nicaragua y se casan en El Salvador. Después de Salvador, por el golpe de Estado de Salvador, sale para Guatemala y se casa por la iglesia en Guatemala. Después de eso se traslada a Costa Rica y ahí nace su primogénito, el hijo de Rafaela Contreras y él, Rubén Darío Contreras. Pero resulta que después él se entera que su abuelo paterno, el papá de Manuel García, es panameño, de la provincia de Veragua. Entonces vos vas sumando los vínculos, es decir, pero estos lugares que acogieron a Darío, Nicaragua, lógicamente, donde nació, donde vivió en su adolescencia, El Salvador, donde fue recibido por el presidente Saldívar en su momento, Guatemala, donde también fue acogido por el gobierno de la época, Honduras, el primer recuerdo de su infancia es de Honduras. Claro. Porque su madre se lo llevó por Honduras. Que se separó de su padre y se fue a vivir con Juan Benito Soriano en San Marcos de Colón, Honduras. Él recuerda tal vez 3 años, no recuerdo qué edad tendría, y él vio unas vacas, un lugar que era la finca en Las Lajas donde estaba viviendo. Es decir, de tal forma que vos te fijas que el segundo elemento que consolida su centroamericanismo está vinculado con los vínculos afectivos que se construyeron en esos primeros años de su vida. Ok, usted en LEA ponen un sello, el sello bicentenario de la independencia de Centroamérica. Bueno, estamos a los 200 años ya en cosa de unos días. De unos días, 3 semanas para celebrar el 15 de septiembre, que no es la independencia, aunque es lo que nos han formalizado, ¿no?
15 de septiembre como la fecha de la independencia. ¿Por qué ese sello hoy? Bueno, es una manera de conmemorarlo, es una manera de celebrarlo, de traerlo a la memoria y tratar de animar reflexiones sobre esto. No solo desde una perspectiva negativa, no solo desde la crítica, decir es un fracaso el proyecto de la unidad centroamericana, sino la necesidad de tratar de examinarla a la luz de los éxitos que haya tenido y de qué cosas se pueden hacer para mejorar el tema de la unidad centroamericana, cómo hacerla que funcione más y mejor. Yo creo que han habido muchos intereses que han hecho que no nos podamos reunir, porque el asunto es reunirnos, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a tener que hacerlo un día, más por la necesidad. Bueno, pero al final de cuentas tenemos cualquier cantidad de lazos afectivos, es decir, ¿quién no tiene familias en el resto de países de Centroamérica? Sí. Ahí tenemos una base, pues las razones migratorias de unos y de otros nos dan una presencia prácticamente en toda la región y ciertamente eso crea una base, pues, para pensar que podemos llegar a un funcionamiento más efectivo de la unidad y de la integración. ¿Tienen otros títulos o van a publicar algún otro título bajo este sello bicentenario? Sí, estamos previendo un título de una escritora catalana que se llama Meritxell Tus Mata. Ella ha escrito algo sobre hemos publicado ya antes de ella un título que se llama De protagonistas a desaparecidos. Es un título, para mi gusto, un parteaguas en la historiografía nacional, porque examina cómo eran las sociedades de la Gran Nicoya antes de la llegada de los españoles y cómo fue después. El título indica cuál es la conclusión de la autora. Pasamos de protagonistas a desaparecidos. Eran unas sociedades con un elevado protagonismo y el impacto de los españoles llevó a las sociedades prácticamente a la desaparición. Pero ella hace una valoración de cómo fue esto. Entonces ahora ha escrito un texto breve, realmente es un título de bolsillo que va encaminado a precisar algunos aspectos de la realidad indígena antes de la llegada de los españoles. Ese es un tercer título. Creo que vamos a considerar dos títulos más de historia, uno del desaparecido historiador norteamericano pero afincado en Nicaragua por años, Pat Warner, que escribió pues una historiografía. La alcaldía de Managua la ha publicado en versión digital. Nosotros esperamos hacerla, si llegamos a acuerdos con los herederos de Pat, sobre una edición impresa sobre la historia de Nicaragua, considerando el origen, los españoles, quiénes eran, qué hacían los españoles antes de venir aquí, por qué vinieron, cómo fue la colonia, etcétera. Hay unos temas que son muy controversiales y Pat Warner los aborda y los trata. Por ejemplo, ¿por qué se extinguió prácticamente la población de Nicaragua? Hay unos historiadores que dicen que los indios fueron exportados a Perú como esclavos. Pat Warner dice que ese argumento pues a él no lo persuade porque no habían barcos suficientes como para llevar a tantos indios a Perú y que tampoco teníamos astilleros para fabricar aquí los barcos. Pero hay otros historiadores que dicen que sí, que esa era la verdadera razón. Pat Warner lo explica a partir de las epidemias y las enfermedades que trajeron los españoles que provocaron, que diezmaron la población. Más el aniquilamiento de la población. A lo que hay que sumarle huelga de los vientres, la famosa, histórica, heroica huelga de los vientres, que fue una protesta cívica, digamos. Sí. Yo creo que será la primera gran protesta cívica de estas tierras, esa huelga de los vientres. Ok, vamos a hacer pausa y continuamos hablando acerca del bardo eterno, Rubén Darío, el poeta universal de Centroamérica. Continuamos sumando vigores en Extra Plus.
10 años de investigación desde Guatemala hasta Panamá, todas las publicaciones acerca de Rubén Darío, un año antes y un año después de su muerte. O más bien, ¿hubo algún medio que no publicara sobre Rubén Darío en Centroamérica? Mira, de los que existen todavía registros, porque me imagino que hay desaparecidos, pero las hemerotecas conservan documentos interesantes, algunos medio despedazándose. No hay un solo medio impreso de la época, revista o periódico, que no se haya tomado el tiempo para publicar algo de Rubén Darío, ya sea noticias, comentarios, opiniones, poemas, etcétera. Chisme. Todo. Y hay mucha especulación, pues, de cosas. Por ejemplo, no sé, acaban de confirmar que se murió Darío. Varias veces dijeron eso. Estaba en Estados Unidos, no se había muerto. O mira, acaban de confirmar que Darío va para Buenos Aires. Pues, decían cualquier cosa. O dicen que el poeta, tal cosa, que lo están esperando en El Salvador. Es decir, cualquier especulación que vos te pudieras imaginar sobre el asunto. Y en Nicaragua me acuerdo que una de las discusiones que estaba en el escenario público, hay que ubicarse que el gobierno era el gobierno de Adolfo Díaz, conservador, con el que Darío tenía distancia, porque Darío era liberal, había sido cercano a Zelaya, pero no solamente cercano a Zelaya. Cuando Zelaya es desplazado del poder en Nicaragua, Zelaya llega a España y Darío se encuentra con él en España y le ayuda a escribir y a publicar una denuncia internacional, que la publican en francés, en inglés, en español, en Europa, sobre la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y sobre la injerencia de los Estados Unidos en sacarlo del poder a Zelaya. Es una denuncia pública, ahí está el texto disponible en algunas versiones, digamos, disponibles. Darío se encarga de ser como el editor y el promotor de esa denuncia pública. Estoy hablando de 1910. Zelaya sale en 1909, diciembre de 1909. De tal forma que Darío confronta a los gobiernos conservadores que habían entrado por la influencia norteamericana. De tal forma que en ese último año de Darío el gobierno es conservador, Adolfo Díaz, y está vinculado, digamos, depende mucho de los Estados Unidos. Y entonces Darío no quiere regresar a Nicaragua. Esa es una de las causas por las que él no quiere regresar a Nicaragua. Pero además él quiere volver con su princesa Paca. Sí, pero él podría haber regresado, pero es que no se siente incómodo, ¿verdad?, de regresar, y denuncia incluso el maltrato, etcétera. Entonces, la especulación que surge en los medios nicaragüenses es que el poeta está enfermo en Nueva York. Y entonces el Congreso se reunió y aprobó 200 pesos de aquel entonces, que era mucho más que lo que son 200 pesos hoy, de ayuda a Darío. Entonces el embajador en Washington le dice a Darío, bueno, aquí el Congreso aprobó 200 pesos, entonces Darío le dice, no quiero ninguna ayuda, páguenme por la deuda pendiente. Es decir, acepto los 200 no como ayuda, sino como abono a la deuda pendiente por los pagos no pagados. Pues cuando cae Zelaya, incluso en los últimos meses de Zelaya, pues no llegó el sueldo como ministro en Madrid. Y los gastos, me imagino yo, el pago de la renta, no sé qué, no lo pagaron. Es decir, Darío sacó de ayuda de amigos y de préstamos y de no sé de qué fuente para poder resolver los gastos que implicaba. De tal forma que le deudaba una cantidad de dinero. Eso por decir que es parte de la polémica que está en los medios nicaragüenses y que también reproducen los medios centroamericanos. Y después en Guatemala, por ejemplo, ¿qué es lo que está? Estrada Cabrera. Estrada Cabrera, bueno, dice que va a invitar a Darío, ¿me entendés? Que Guatemala tiene las puertas abiertas para que llegue Darío con todos los gastos pagados. Y ahí viene una encrucijada de Darío, pues, y ahí que decide hacer, pues está en Nueva York, está enfermo, pues está incómodo, ya no tiene ingresos, es decir, primero estuvo en un hotel más bonito, más caro, después lo pasaron a otro más pequeño, porque bueno, es caro estar ahí desde noviembre del año 2014, y ya está llegando a marzo, abril, y resulta que la campaña por la paz que quería promover en Estados Unidos no encuentra eco. Es decir, porque, bueno, está la guerra de Europa. Estados Unidos no ha entrado a la guerra de Europa, pero
parece que esa campaña por la paz que Darío quiere no hay eco. Y significa que no hay financiamiento, que no hay apoyo, que no se suma nadie más, etcétera. Y Darío está ahí, está varado en Nueva York. Entonces, él quisiera ir a Argentina, es su opción. Le gustaría ir a Nicaragua, pero no va a Nicaragua porque hay un gobierno conservador, Adolfo Díaz, que está ahí, con el cual ha tenido algunas discusiones y se siente incómodo. Así que su opción primaria es ir a Argentina. Pero resulta que Argentina no se concretiza una invitación con gastos pagados. Y ahí está el problema. Darío no es suficiente que le diga, vení, tenés que pagarle todo, pasaje, gastos, etcétera, porque él no anda nada con él. Entonces, el único que dice, aquí están puertas abiertas y que puede venir con todos los gastos pagados, es el presidente Estrada Cabrera de Guatemala, que lo acoge. Y es el primer lugar donde él llega. Es decir, a veces uno, como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, Darío es él, pero está en un conjunto de circunstancias y de realidades. No podemos obviar a Darío fuera de ese contexto. Sí. Incluso, es cierto, ese contexto, al final siempre él está ahí, capaz de decidir A o B, porque él pudo haber dicho, no, me quedo en Nueva York, se muere en Nueva York. O puedo decir, bueno, me voy a Nicaragua. Pues, a lo mejor viene a Nicaragua directo, pero él decide, no, acepto la invitación del gobierno guatemalteco y me voy a Guatemala. Porque para él, Guatemala no es Estrada Cabrera, Guatemala es Guatemala. Guatemala es el país donde publica la segunda edición de Azul. Guatemala es el lugar donde se casó por la iglesia, donde vivió, donde dirigió un periódico, donde construyó amistades importantes y relaciones de afecto. Es decir, y él se siente centroamericano, y Guatemala sería como la entrada a Centroamérica. Para él eso es importante emocionalmente hablando, afectivamente hablando. De tal forma que él va a Guatemala. Es decir, por eso yo soy yo y mis circunstancias, y esas eran sus circunstancias. A veces tenemos la tendencia de condenar a alguien o juzgar a alguien y ubicarlo fuera de un contexto de realidades. Y esas son sus realidades. Sí, justamente Rubén Darío es bueno, todos somos resultado de las circunstancias, pero si te pones a pensar, a ver, Rubén Darío nace en Metapa. Circunstancialmente. Lo van a traer y lo regresan a León con su mamá, que termina de establecer una relación con Soriano para irse a Honduras. Y sus abuelos lo llegan a rescatar a Honduras, o lo llegan a traer a Honduras, y lo llevan a la casa en donde las tertulias, las discusiones sobre diversos temas, incluyendo política, incluyendo literatura, lo embeben a Rubén Darío y le ponen el germen de lo que va a ser más tarde Rubén Darío. Es decir, circunstancias. Fíjate que los psicólogos dicen, no soy psicólogo, pero dicen que los primeros años, los primeros 3 o 4 años de la vida de un niño, aunque el niño no recuerde mucho, pero son como un papel en blanco, donde vos podés grabar cualquier código de información. Entonces, esos años de la vida de Darío, los primeros en León, ese primer recuerdo en Honduras y León de Nicaragua, esos 2 espacios son los que marcan su vida. Y ahí le graban las ideas que él fue después cultivando como niño y después como adolescente en ese entorno. Esa es tu circunstancia. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Darío hubiera nacido en Granada o vivido en Granada? Hubiera sido conservador y no hubiera sido unionista, porque el entorno granadino era conservador. Sí. Bueno, León, además de ser liberal, tenía ya la universidad. Que como sea, la universidad es un centro de pensamiento, un centro cultural. Había una universidad en Granada, la Universidad de Medio Oriente y Mediodía, sí, pero que no prosperó. Sí, pero no era, por eso te digo, no era decir el pulular estudiante. Claro, lo que pasa es que la Universidad de León es la última universidad creada por la monarquía española, o sea, por el rey de España. Todavía no se había declarado la independencia. En cambio, creo que la de Granada es después de la independencia. Sí. Es decir, ya es una consecuencia del proceso político nicaragüense, pues, esas divisiones y conflictos León y Granada. Entonces, eso le da
digamos, una mayor relevancia a León como universidad, como sede, que además dependía en aquel tiempo de la diócesis de León, porque la verdad es que la universidad era un seminario, era una escuela religiosa, digamos así, que se convierte en universidad por decreto del rey de España. Sí, y por ende, pese a ser un centro religioso, es un centro de pensamiento. Claro. Como sea, es un centro de pensamiento. Claro. Ahí llegaban, en aquel tiempo, pues ustedes se pueden ubicar, habían 2 universidades en Centroamérica, San Carlos de Borromeo y León de Nicaragua. Sí. Y todos los pudientes de Centroamérica, costarricenses, hondureños, salvadoreños, que tenían posibilidad de estudiar carreras superiores, iban o a San Carlos en Guatemala o a León de Nicaragua. Sí, así es. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Es una circunstancia que haya llegado a Lea este libro. Ya que hablamos que de Rubén Darío hay cualquier cantidad de circunstancias afortunadas. Bueno, si usted quiere decir accidental, yo pensaría que no. En Lea publicamos antes otro título de Francisco y hemos cultivado una relación personal y profesional muy buena, muy fluida y constructiva, espero yo que para las dos partes. Entonces creo que no fue accidental. ¿Qué dice usted? Pues yo creo que nos encontramos por las circunstancias y coincidimos en que era importante esa publicación que teníamos en camino, ¿verdad? Y que Lea podría patrocinar, pues, es decir, como efectivamente le estamos haciendo. Este Darío que es centroamericano y que Lea tiene este sello del bicentenario, entonces, es decir, me parece que es un homenaje pertinente a Darío unionista. También hay una declaración que hizo el Parlamento Centroamericano recientemente y designó a Rubén Darío como prócer de la unidad centroamericana. Fue reconocido por todos los países que son miembros del Parlamento Centroamericano, incluso Panamá, ¿verdad? Porque aunque en Centroamérica Panamá no era parte de esta Centroamérica, porque éramos 5 países, Panamá era un departamento de Colombia, sí, de la Gran Colombia, pero él se independencia también, cuando se da la independencia, se independiza en 1821. Lo que pasa es que ahí hay un impasse, mientras nosotros decidimos unirnos en aquella transitoria Unión Centroamericana y después anexión a México. Panamá queda en el limbo y decide unirse al sur, digamos, de tal forma que su independencia como un país realmente no se concretiza y se queda en el sur durante algunos años más, hasta 1903, que se independiza de Colombia en el proyecto del Canal de Panamá que Estados Unidos concretiza. Por eso es que Darío le llama a Panamá la Benjamina de Centroamérica, ¿verdad? Pero Panamá fue un tránsito obligado de Darío, frecuente, de tal forma que cuando Darío va por primera vez a Panamá, cuando viaja a España para participar en el 4º centenario del descubrimiento de América. Pasa transitoriamente por Panamá, era un obligado lugar de tránsito para agarrar el barco hacia Madrid. Y en ese tránsito tiene una experiencia muy particular. Resulta que estamos hablando de 1892. El centenario del descubrimiento 1892, el 4º centenario. Entonces Darío llega y ve la bahía de Panamá, una situación de abandono, de decadencia, maquinaria tirada, un montón de gente deambulando en las calles. ¿Qué es lo que había pasado? El recién fracaso de la construcción del canal por la empresa francesa del Espet. Es decir, habían iniciado en la década del 80 la construcción del canal de Panamá por los franceses con Colombia en ese tiempo, y resulta que cayó la epidemia del cólera y
y los trabajadores que venían de África, de Europa, de Asia, de América, etcétera, esclavos y de todo tipo, negros y blancos y chinos y de todo tipo, resulta que en esas aguas fangosas, húmedas, murieron por la epidemia. Sí, fueron diezmados. Y entonces los trabajadores no avanzaron. Entonces el ingeniero Lespet, que fue el que había construido el canal de Suez, que se vino a hacer cargo de esa construcción, pues no podía sostener eso, se le fue el dinero del proyecto y fracasó. Así que quedaron las maquinarias paradas, etc. Darío llega en 1892 y lo que ve es un cementerio de maquinaria, gente deambulando por las calles, lodo, el dragado pues que se estaba haciendo, basura, zancudo, etcétera. Y Darío es un muchacho en ese tiempo de ¿cuánto? 25 años, 24 años. Ya publicó Azul. Él llega, va de tránsito, ve y escribe un artículo. Muy observador Darío siempre, es decir, es acucioso. Y el artículo lo que hace es critica ese abandono, esa basura, ese desorden, esa decadencia de Panamá. Es lo que él vio y lo publica. Él se va. Estando en España, en las celebraciones, le llegan las noticias de Panamá que los panameños no lo quieren ver ni en pintura, porque habló mal de los panameños y de Panamá, y los intelectuales y todo, pues, y algunos amigos le dicen: Darío, fuiste imprudente, es decir, ¿cómo se te ocurre, primera vez que venís por el país? No era la primera vez, porque había pasado cuando fue para Chile, pero era tránsito, no lo conocía nadie, y ahora escribió un artículo que lo publica La Estrella de Panamá. Y Darío critica a los panameños, y critica ese escenario terrible que vio seguramente en Panamá. Entonces él trata de ver cómo hace para que en su regreso no pasar por Panamá. Pero es imposible. Es decir, en aquel tiempo las opciones de rutas de viaje pues no eran tan diversas. Es decir, no había forma de cambiar esas rutas. Así que se ve obligado a llegar en diciembre de 1892, unos meses después, otra vez a Panamá. Entonces los amigos, un amigo de él que se llamaba Darío Herrera, escritor, poeta, uno de los grandes poetas de modernistas panameños, le dice: Darío, escribí otra cosa ahora. Congraciate con la gente, escribí. Y él escribe 3 artículos que están ahí incluidos en la publicación. Y uno le llama Marea, sobre Panamá, de la costa. Y son 3 artículos en prosa poética de Panamá. Hay otro que se llama Santa Claus en Panamá, porque pasa diciembre, Navidad de 1892 en Panamá, y publica esos 3 artículos más otros 4 artículos en fila. Conquista el corazón del panameño. Se olvidaron del artículo anterior, incluso le hacen homenaje a Darío, etcétera, y Darío decide quedarse Navidad y fin de año de ese 1892 en Panamá. Él sale en los primeros días de enero para Nicaragua de regreso. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir aquí? 3 elementos importantes. Lo primero es ese espíritu espontáneo de Darío, que escribe lo que vio con mucha franqueza y con mucha falta de tacto, diríamos nosotros. Pero segundo, esa sencillez de Darío de reconocer que efectivamente se equivocó y que él usa otra vez el texto escrito, la palabra escrita, para expresarse. Y expresa críticas en esos otros artículos, por ejemplo, sobre la pobreza. Cuando llega Santa Claus dice que el niño que no tiene quien le lleve nada, etcétera, pero lo expresa de una manera cuidadosa. Es decir, esa palabra impecable que insistimos en Darío, esa manera de decir las cosas con altura, y se gana el corazón de los panameños. Le hicieron homenaje a Darío, etcétera, etcétera, y ya pasó a otra etapa de sus cosas, de su vida. Después regresa otra vez a Panamá. Eso para decir, Panamá para él era Centroamérica también, es decir, en los 5 países más Panamá, eso era lo mismo. Además, su abuelo era de Veragua, Panamá, como ya habíamos dicho antes. Aunque su relación con su padre biológico era muy distante, realmente ni lo sabía que era su padre, pues él se entera de que tenía un origen, el García, el Félix Rubén García Sarmiento, el García no es nicaragüense, era panameño, ¿verdad? Sí. Ya para ir cerrando, porque nos quedan ya un par de minutos nada más, hay quienes dicen ya de Darío no hay nada más que decir, porque
está todo dicho. Yo les comentaba que hemos hecho cualquier cantidad de programas sobre Rubén Darío y podemos seguir haciendo programas sobre Rubén Darío y hablar de facetas distintas de Rubén Darío, no solamente del poeta, del periodista, del diplomático, del que quedó bien, del que quedó mal, del enamorador, no sé, se me ocurre cualquier cantidad de cosas. El hecho es que se sigue publicando sobre Rubén Darío y se siguen publicando cosas nuevas y novedosas de Rubén Darío. No hay forma de decir que Rubén Darío es un tema acabado. Pero fíjate que los grandes personajes de la historia, de la literatura, siempre hay algo más que decir de ellos, porque se puede decir desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y con otros insumos. Es decir, esa multitud de cosas, porque nosotros los seres humanos somos diversos, pero podemos ver las cosas de frente, de lado, de abajo, de arriba, etcétera. Entonces esa vista es multifacética, pero también con el tiempo surgen nuevos hallazgos, nuevos elementos que no habían sido dichos. Yo pregunto, ¿quién había mencionado Darío como un emprendedor de éxito antes? ¿Quién había utilizado la metáfora del cisne negro en Darío? ¿Verdad? ¿Quién había hablado de que Darío, dado que no fue un estudiante formal del sistema de educación de su época, construyó su propia pedagogía rubendariana y que tiene características muy concretas? No se había dicho eso. Y eso es una manera de reinterpretar a Darío. Pero podríamos decir lo mismo de Cervantes. Bueno, Cervantes es un personaje de la literatura más antiguo que Darío, precursor y maestro de Darío. Bueno, y se sigue hablando de Cervantes. De los grandes se seguirá hablando siempre. Y ese Darío es un grande que permite seguir hablando siempre. No sé si usted tiene algo más que... No, yo me adhiero totalmente a eso, pues se trata de perspectivas distintas sobre una misma personalidad. Efectivamente, piense usted en Shakespeare, se sigue hablando, escribiendo todos los años, sigue habiendo nuevas publicaciones, nuevas perspectivas. Eso es Darío también. Ese es Darío, sí. Bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros comentando el bardo que está disponible en Hispamer y en la librería Rigoberto López Pérez, ¿no? Sí. Pero también hay delivery. ¿Estamos? Sí, también. Lea el grupo editorial, pues. Sí. Con todo gusto. ¿Hay algún lugar en las redes al cual se puede solicitar el libro? Bueno, el libro está en versión digital también. También, sí. Ahí se puede solicitar la versión escrita también. Sí. Ok. Bueno, El bardo eterno Rubén Darío, el poeta universal de Centroamérica, de Francisco Javier Bautista Lara. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para usted. Continuamos sumando vigores.